Sí, sí, se ve excelente, Pablo. Bueno, perfecto. Vamos a charlar un poco acerca de las generalidades y sobre todo lo que me interesa, siempre me interesa a mí, que los residentes sepan la fisiopatología, que por ahí no se enseña tanto cuando uno está en anatomía patológica o en la misma residencia. Uno ve que tiene la carcinomatosis y el caso de la mayoría de las veces no tiene mucha vuelta, así que es un caso de open and close, abrimos, cerramos, sacamos una biopsia y nada más. Pero es muy interesante saber la fisiopatología porque eso es lo que ha permitido, ese conocimiento es lo que ha permitido mejorar los tratamientos en un grupo de pacientes, ¿no? Vamos a hablar de los procedimientos de peritonectomía, de la quimiohipertermia intraoperatoria. Vamos a hablar de cuáles son las indicaciones, en cuáles enfermedades. Ahí lo puse entre paréntesis al ovario porque en general en la residencia de cirugía general nosotros estamos un poco excluidos del tratamiento de cáncer de ovario, pero esta herramienta de la citorreducción con HIPEC es muy útil en el tratamiento del cáncer de ovario. Vamos a ver cómo se seleccionan los pacientes, que realmente uno tiene que prestar mucha atención en ese momento, porque eso es lo que define el éxito del tratamiento. Y después vamos a hablar cuál es el rol del cirujano general en el tratamiento de la neoplasia en la superficie peritoneal. Entonces, como decíamos, para empezar con la fisiopatología, tenemos que tener en cuenta que hay tumores primarios del peritoneo, el más común es el mesotelioma peritoneal, pero es un tumor muy, muy infrecuente, ¿no es cierto? La tasa de ocurrencia es más o menos de un caso por cada 1.000.000 de habitantes al año. Pero es muchísimo más frecuente que la enfermedad peritoneal sea secundaria, la mayoría de las veces por carcinomas digestivos, aunque pueda haber también extradigestivo, como es el caso que mencionábamos recién del ovario. Hay sarcomatosis también, es poco frecuente, pero la hemos visto, y también es bastante común que los tumores GIST, los tumores del estroma gastrointestinal, se diseminen en el peritoneo. La ocurrencia de la enfermedad puede ser por penetración tumoral de la serosa o por perforación, ¿no es cierto? El típico caso es el paciente que llega con un abdomen agudo perforativo y tiene un tumor de colon perforado. Bueno, ese paciente tiene una altísima chance de generar enfermedad peritoneal. Y ya vamos a ver cómo. Y la otra forma es que sea iatrógena, a través de maniobras diagnósticas, como por ejemplo una punción biopsia de un tumor, o terapéuticas durante una cirugía. Durante la cirugía uno manipula el tumor, ya sea por vía abierta o laparoscópica, ¿no es cierto? Incluso puede ocurrir ruptura tumoral durante la disección, con liberación de células tumorales, cuando uno secciona los linfáticos y los vasos sanguíneos que vienen del tumor, las venas que vienen del tumor, y como decíamos recién, las punciones para biopsia. Esta es la forma iatrógena, digamos, que ocurre en la enfermedad. En este esquema, que es prestado del doctor Yutaka Yonimura, un japonés que hizo de cirujano, pero hizo una investigación básica fenomenal acerca de esto en la Universidad de Osaka. Ustedes tienen acá arriba, digamos, esta línea de circulitos, vendría a ser el epitelio, en donde se forma el tumor. Va atravesando las capas, ¿no es cierto?, del órgano, digamos así, la muscular, llega a la serosa, atraviesa la serosa, y de ahí las células se transforman en células neoplásicas libres, como el tumor, las uniones intercelulares entre las células tumorales, como son células anormales, esa unión es mucho más débil que las células que son de tejidos normales. Entonces estas células tumorales se desprenden del tumor con mucha facilidad y agarran dos caminos. El camino de la metástasis transmesotelial o el camino de la metástasis translinfática. Se agarran el camino de la metástasis transmesotelial, que es el camino de la izquierda, dice ahí proceso 1, ¿no es cierto? Es cuando la célula justamente se separa del tumor original, después se une al mesotelio del peritoneo, y ahí empieza como un diálogo con las células mesoteliales. Eso hace que las células mesoteliales normales de nuestro peritoneo se contraigan y dejen un espacio entre ellas, y ahí es cuando la célula neoplásica se adhiere a la membrana basal submesotelial. Una vez que eso ocurre, hay una invasión, la célula emite unos pseudópodos, ¿no es cierto?, e invade el mesotelio,
y hay una proliferación de esas células que tienen células hijas, y luego con los impulsos genéticos que conocemos empiezan a generar vasos sanguíneos para nutrirse, ¿cierto? Y ahí vamos a tener un nódulo peritoneal. Esto se ve, esto de Yonemura lo que sacó es, le sacó fotos, son fotos de microscopía electrónica, en donde las células malignas libres peritoneales, son esas bolitas que se ven ahí, eso invaden las células mesoteliales normales. Ahí es como ven cómo los están emitiendo esos pseudópodos que estábamos hablando. Las células normales ahí se han separado y lo que estamos viendo es la membrana basal submesotelial, y después ya está metido adentro, ¿no es cierto?, del mesotelio y generando el nuevo nódulo peritoneal. Dijimos que había dos vías, la que describimos recién es la transmesotelial, vamos a describir ahora brevemente la vía translinfática. Eso es cuando en el proceso 7, acá que está numerado como 7, hay exposición de los estomas linfáticos. Todo el peritoneo tiene conductos linfáticos que van en su profundidad, digamos, y están comunicados con la superficie peritoneal a través de unos estomas. Tiene como una boquita que son una chimenea que sale, ¿no? Entonces la célula neoplásica libre en el peritoneo lo que hace es meterse por el hueco de la chimenea, y ahí genera el nuevo nódulo peritoneal a través de los linfáticos. Y estos huecos de chimenea se llaman milky spots, o puntos lechosos, y son los linfáticos iniciales. Están en el epiplón mayor, en el epiplón menor, en el fondo del saco peritoneal, en el hemidiafragma derecho, en el izquierdo, y también en los ovarios. Por eso es muy común, que lo describió Krukenberg hace como 60 años, el famoso tumor de Krukenberg, que es muy común que los ovarios sean sitio de metástasis de tumores digestivos. Krukenberg lo describió con el tumor gástrico, pero otros tumores digestivos también pueden metastatizar en el estómago, ¿no? en el ovario. Entonces, así es como se ve en la zona del epiplón mayor, así es como se ve, tiene un hueco, y después se unen todos los linfáticos que están por debajo del mesotelio, y ahí es como ven en la boca de la chimenea todas las células neoplásicas tratando de meterse y generar un nuevo nódulo. Nosotros, por otra vía de investigación, esto lo publicamos en el 2003 con el Dr. Sugar-Baker, ¿no es cierto? Vimos que sobre todo en los tumores mucinosos, el colon, el fondo del saco de Douglas, el aumento mayor, el intestino delgado y la superficie del diafragma derecho eran los sitios predilectos de metástasis, ¿no es cierto? Sobre todo en los tumores mucinosos, que son los que más fácilmente se desplazan por la cavidad peritoneal. Bueno, el paradigma de tumor mucinoso es el pseudomixoma peritoneal, generalmente la mayoría de las veces proveniente del apéndice. Y bueno, hay un grupo internacional que se llama PSOGI, que es el Grupo Internacional de Oncología de la Superficie Peritoneal, del cual participamos. Y bueno, junto con varios autores más, se hizo esta guía de tratamiento de las neoplasias apendiculares y del pseudomixoma, que salió publicado en enero de este año. Esto es la guía. Así que ¿no? Imagínense lo complejo que es realmente decidir en estos pacientes, ¿no? Así que el pseudomixoma, que antes prácticamente era una condena a muerte, ahora tiene todas estas variantes de tratamiento. El hecho de que se hayan popularizado, por decirlo de algún modo, los tomógrafos, y haya tomógrafos en muchísimos más hospitales, nos ha permitido detectar estas enfermedades. Antes los pacientes venían con el jelly belly, con el abdomen lleno de gelatina, como con un embarazo de gelatina más o menos de ese tamaño, y ahora eso prácticamente ya no lo vemos más, ¿no? Por suerte. El mismo grupo sacó una guía publicada en el mismo enero de este año sobre el mesotelioma peritoneal, esto que decíamos de los tumores primarios del peritoneo. Lo interesante acá es saber a quiénes no operar, ¿no? Y acá, fíjense la contraindicación absoluta para
la cirugía es que sea sarcomatoide el mesotelioma. Si es bifásico, es una contraindicación relativa, es decir, si tiene bajo volumen de enfermedad, uno puede intentar el tratamiento quirúrgico. También los que tienen índice de proliferación alto, con un Ki-67 mayor al 9%, o cuando hay una diseminación muy importante con un PCI más de 17, todos esos pacientes son, todos esos señales son luces amarillas, ¿no? Que nos tienen que hacer pensar realmente si tiene indicación de cirugía. Y después hay indicaciones locales, digamos así, de enfermedad irresecable, que son la invasión pleural, el hecho de que haya ganglios aumentados de tamaño y positivo en el PET, probablemente en el retroperitoneo, el compromiso de la serosa del intestino delgado cuando este es masivo, como suele ser, ¿no es cierto? El mesotelioma es una contraindicación absoluta para cirugía, aunque si el tubo digestivo en sí está respetado, pero el mesenterio es el que está afectado, y sobre todo si es en porciones, bueno, uno puede intentar la cirugía. La invasión diafragmática también es una contraindicación relativa. Y eso hace que ahí decidamos si el paciente es resecable de entrada, en cuyo caso va directamente a citorreducción más HIPEC. Si es borderline resecable, podemos intentar una neoadjuvancia con cisplatina y pemetrexed, incluso con quimioterapia intraperitoneal normotérmica, y después hacer una laparoscopía para ver si es resecable o no, y en ese caso resecarlo. ¿No? Hemos tenido varios casos de muy buenas respuestas con cisplatina y pemetrexed que han llegado a la cirugía, y después tuvimos una señora que la vimos en el año 2011 y dijimos que era totalmente irresecable. Bueno, hablamos con el comité de tumores, ¿no es cierto? Se decidió que iba a ir a tratamiento sistémico paliativo y tuvo una respuesta espectacular. Lo operamos y estuvo muy bien. La señora fue una cirugía muy compleja y demás, pero se recuperó bien y ella falleció este año. Se vivió 9 años después del tratamiento, cuando pensamos que iba a vivir 2 o 3 meses, ¿no? Es decir, por ahí tenemos algunos resultados espectaculares de la quimio, y por eso no hay que perderlo de vista y no descartar de entrada a todos los pacientes, ¿no? Entonces, los que son no resecables o que tienen contraindicación para cirugía, tienen que ir a quimioterapia paliativa, ¿no? Que fue lo que pensamos realmente en esta señora, pero se transformó en resecable. Es decir, por ahí tenemos algunas buenas sorpresas. Desgraciadamente no es la mayoría. En el cáncer de colon, con diseminación peritoneal, bueno, el recto es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de recto extraperitoneal. Cuando tenemos un tumor de recto bajo que hace carcinomatosis peritoneal, es prácticamente una contraindicación de cirugía, porque es que no ha llegado, recién repasamos la fisiopatología, entonces nos damos cuenta que si el tumor está fuera de la cavidad peritoneal, para que llegue a la cavidad peritoneal tiene que llegar por vía linfática o hemática, ¿no es cierto? Entonces eso hace que biológicamente estos tumores sean mucho más agresivos, y realmente los resultados del tratamiento con citorreducción y HIPEC en tumores de recto bajo ha sido muy mal. En cuanto a cáncer de colon o del recto peritoneal, 8% de los pacientes tienen diseminación peritoneal al momento del diagnóstico, y hasta un cuarto de ellos pueden desarrollar este tipo de diseminación a lo largo de la evolución. Y se estima que en Estados Unidos más del 90% de estos pacientes con diseminación peritoneal solo reciben tratamiento sistémico o alguna cirugía paliativa de las obstrucciones, etc. Y realmente todavía, si ustedes ven la guía de este año de NCCN, cuando hay metástasis peritoneales sincrónicas, si no son obstructivas van a quimio, y si son obstructivas va a una cirugía paliativa de la obstrucción, alguna ostomía o algún bypass interno, ¿no es cierto? Eso es lo que dice NCCN. Pero la misma NCCN dice que el panel actualmente cree que la citorreducción completa o la quimioterapia intraperitoneal pueden ser considerados en centros que tengan experiencia, en pacientes seleccionados con metástasis peritoneales limitadas, en quienes una resección R0 puede ser lograda. Sin embargo, la morbilidad y la mortalidad significativas asociadas a HIPEC, así también como los datos conflictivos sobre su eficacia clínica, hacen que esta forma de tratamiento sea muy controversial, ¿no?
Es decir, no se juegan. Dicen, sí, puede ser en algún centro con experiencia, pero guarda. O sea, no se juegan a realmente recomendar este tipo de tratamientos para el cáncer de colon. Y ya vamos a ver algunos datos más, ¿no? Bueno, ¿cómo seleccionamos a los pacientes para este tipo de tratamiento comprensivo? Tenemos que ver que tengan un buen performance, que tengan una edad menor de 70 años, obviamente que no es un límite absoluto a la edad, pero los pacientes mayores hay que abrir mucho más el ojo que lo hacemos con los pacientes menores, y hay que hacer una exhaustivas pruebas preoperatorias para realmente estar seguro o medianamente seguro de que el paciente estar en condiciones de asumir o de enfrentar este tipo de tratamiento quirúrgico radical. Tenemos que tener ausencia de evidencia de enfermedad a distancia, por eso se usa el PET. Creo que ningún paciente con cáncer de colon o con cáncer de ovario o un mesotelioma va a ir a una cytorreducción sin un PET hoy en día, ¿no es cierto? El tema de la metástasis hepática concomitantes, bueno, si hay mucha enfermedad peritoneal y poca enfermedad hepática, uno podría considerarlo a la cytorreducción si la cuestión peritoneal puede ser resecable. Si hay poca enfermedad en el peritoneo, poca enfermedad hepática, también uno puede considerar que sea resecable. Ahora, si uno tiene que hacer una hepatectomía extrema de estas con dos tiempos y bueno, y además tiene que hacer una cytorreducción, bueno, probablemente esos pacientes están fuera del alcance de cualquier tipo de cirugía, ¿no? Y tiene tanto contraindicación de la cirugía hepática extrema como de la cytorreducción, ¿no? Habiendo sincronismo entre la enfermedad peritoneal y la enfermedad hepática. Son justamente los límites que encontramos, ¿no? Estos pacientes son para tratamiento sistémico y, como decíamos recién, por ahí tenemos algunas sorpresas agradables y lo volvemos a discutir en el comité multidisciplinario. Para que este tratamiento sea realmente efectivo y tenga alguna chance de éxito, la cytorreducción tiene que ser completa, ¿no? Acá hay un asterisco para los mesoteliomas peritoneales, porque algunos mesoteliomas de bajo grado y que sean epiteliales, que tengan un índice de proliferación bajo, incluso podrían beneficiarse de una cytorreducción, aunque esta no sea del todo óptima. Pero si vamos a hablar de tumores, como por ejemplo el clásico tumor de colon, también los tumores de ovario pasa lo mismo, la única posibilidad de que la cytorreducción tenga una intención curativa es que no quede enfermedad visible luego del procedimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para llevar al paciente estando medianamente seguro de que vamos a lograr una cytorreducción completa? Y bueno, con un buen reporte de una cirugía previa si la hubo, ¿no es cierto? Esos pacientes que van a operar un cáncer de colon, entran con la laparoscopia y encuentran algunos implantes peritoneales, bueno, ahí sería bueno que hagan una buena semiología, lo mismo que si fuera una cirugía abierta, ¿no es cierto? Que hagan una buena semiología, una buena descripción. Usamos, por supuesto, TAC y resonancia, y ya lo descartamos con la TAC o la resonancia si hay obstrucción ureteral bilateral, si tiene 2 o más sitios de obstrucción intestinal, si tiene ascitis, ¿no? Si tiene una ascitis, un poquito de líquido libre en el fondo del saco de Douglas puede ser, pero si tiene ascitis masiva, evidentemente no es un paciente que al momento ese sea considerable para cytorreducción, aunque si va a quimioterapia sistémica y tiene una muy buena respuesta, uno puede llegar a considerarlo de nuevo. La laparoscopía en el contexto de evaluar la extensión de la enfermedad es muy útil y la utilizamos cuando hay dudas con la tomografía. En nuestra experiencia inicial la hacíamos de rutina. No sirve la laparoscopía, por supuesto, para el pseudomixoma porque no hay cavidad, ¿no es cierto? Tiene el abdomen lleno de gelatina, no hay forma de verlo por video, de hacer una laparoscopía directamente, ¿no es cierto? Pero en los pacientes que tienen carcinoma, por ejemplo, un tumor de colon o un mesotelioma o un ovario, uno puede hacer una laparoscopía estadificadora y es una herramienta útil, ¿no? No es perfecta, más o menos la tasa de que uno encuentra enfermedad que no había sido detectada por la laparoscopía, más o menos del 15%, porque hay sitios en los que laparoscópicamente, cuando uno hace una laparoscopia, es difícil llegar,
En pacientes vírgenes de tratamiento, por ejemplo, la transcribida de los epiplones y detrás del vaso y detrás del hígado, por ahí es difícil llegar con el laparoscopio, y en los pacientes que han sido ya intervenidos quirúrgicamente, por adherencias uno puede tener muchas dificultades para acceder a ciertos sitios del abdomen, por eso ese 15% de lesiones que pasan inadvertidas al laparoscopio. Esto es de cuando hacíamos cirugía abierta, ¿no es cierto? Tiene muchos años, y la verdad que por tomografía, esta lesión, por resonancia, por PET, cualquier método, por imágenes, ustedes no van a encontrar este tipo de lesión de este tamaño en esta localización, pero esto es tan malo como esto otro, ¿no? Gracias a Dios esta foto es prestada, pero obviamente este volumen de enfermedad sí debería haberse visto por tomografía y no llegar a eso. Pero, como les decía recién, ¿no? Esta pequeña lesión en esa localización obliga a una resección. Si uno quiere dejarlo libre de enfermedad, obliga a una resección. Es casi imposible sacar ese nódulo de ahí sin dañar la pared intestinal. Y cuando uno tiene después tiene este otro, y a los 5 centímetros otro, y a los 8 centímetros otro, y todo a lo largo del intestino delgado tiene este tipo de lesiones, ese paciente nunca debe haber llegado a la cirugía, ¿no? Por eso decía yo que es tan malo como esto. Bueno, y justamente lo que decía antes, ¿no? El límite de la resecabilidad es el intestino delgado, porque si bien uno podría eventualmente hacer una resección masiva del intestino delgado y dejar al paciente con nutrición parenteral, creemos que eso no es ni éticamente correcto, ni es bueno para el paciente que vivir con una nutrición parenteral de por vida, y probablemente la enfermedad ya esté tan diseminada que desde el punto de vista oncológico tampoco tenga sentido hacer una cosa así. Por eso uno puede hacer alguna resección segmentaria del intestino delgado, pero básicamente ese es nuestro límite, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos la cirugía? Este tratamiento tiene dos partes, ¿no es cierto? Uno es la citorreducción y la otra es la quimioterapia. La citorreducción son los procedimientos de peritonectomía y las resecciones viscerales que hagan falta. Y la quimioterapia se da en un momento distinto de la quimioterapia habitual, que es durante la intervención quirúrgica. En lugar de darla por vena, se la damos intraperitoneal y la acompañamos de un medio físico que es la hipertermia, ¿no? Posicionamos al paciente con acceso al periné, le ponemos las botas de compresión neumática secuencial, y después empezamos la peritonectomía, hacemos una incisión elíptica, resecando el ombligo, ¿no es cierto? Porque ¿se acuerdan del signo de la hermana María José, que es ese signo de la infiltración umbilical por carcinomatosis? Y después separamos el peritoneo del músculo subyacente. Esencialmente eso es la peritonectomía. Ahí lo ves cómo lo hacemos. Ponemos el electrobisturí en modo de electroevaporación, que es poner casi a su máxima potencia el equipo, y utilizamos inicialmente la lanceta, y después usamos una punta esférica de 3 milímetros que permite contornear las estructuras y evitar así dañar otras estructuras, porque es más difícil que el electro se profundice y dañe lo que está subyacente a eso. Ahí estamos, la pinza de diálisis, ahí tiene el uraco, ¿no es cierto? Estamos disecando la vejiga, el peritoneo de la vejiga, para tener la pieza de peritonectomía parietal anterior, que es la primera peritonectomía que hacemos y es la que nos permite después tener acceso a la cavidad peritoneal. Ahí ven la torta diploica, ¿no es cierto? Y una vez que tenemos acceso a la cavidad peritoneal, evaluamos la extensión, hacemos una estadificación intraoperatoria, ven esa torta diploica muy importante, pero con el intestino delgado, que es nuestro límite, como decíamos antes, bastante bien respetado en este caso, ¿cierto? Está compartimentalizada la enfermedad como si fuera periféricamente, digamos, ¿no? La parte central, que es donde está el delgado, está respetada. Ahí sacamos el índice de cáncer peritoneal, que es nuestra guía de cuantificación de la enfermedad peritoneal. Dividimos al abdomen en 9 regiones y el intestino delgado en otras 4,
Eso hace que haya 13 regiones, de la 0 a la 12 son en total 13, y a cada una de esas regiones le otorgamos una puntuación basada en el tamaño del tumor visible. 0 cuando no hay tumor, 1 cuando hay tumor de hasta 5 milímetros, 2 cuando hay tumor de entre 5 milímetros y 5 centímetros, y 3 cuando hay tumores de más de 5 centímetros o confluencia. La otra peritonectomía que hacemos de rutina es la omentectomía mayor, eso es, estamos separando ahí mediante este sistema de electroevaporación con punta esférica el epiplón mayor del colon, en este caso hay bajo volumen de enfermedad en la zona del epiplón. Esto lo hacemos con una maniobra bidigital y vamos utilizando el agua para ir enfriando los tejidos, porque con el modo de electroevaporación se calienta muchísimo el tejido y la difusión de ese calor puede dañar tejidos adyacentes. Ahí quedó esqueletizado la curvatura mayor, y a veces, como en este otro caso, hay mucha enfermedad, entonces ahí ya nos vamos haciendo esta misma maniobra, pero obviamente que siempre es más dificultoso cuando hay más enfermedad. Ahí ha quedado esqueletizada la curvatura mayor. Después hacemos la omentectomía menor, también la hacemos rutina, porque por lo que vimos antes, el aumento es un sitio lleno de milky spots y por lo tanto una alta frecuencia de ocurrencia de metástasis peritoneales en ese sitio. Así que vamos a abrir el pimplón, la parflasia, ¿no es cierto? Y después el ligamento gastrohepático. Acá vamos con mucho cuidado de no dañar el pedículo hepático y de ver toda la vasculatura hepática después, ¿no? Porque fíjense, en este caso ya van a ver, ahí como hacemos la peritonectomía del pedículo hepático propiamente dicho, van quedando la estructura, ahí se ve la vía biliar. Y ahí, fíjense en este caso, como había una arteria gástrica izquierda que venía, hepática izquierda que venía de la coronaria estomáquica, y bueno, a veces uno podría haber dañado eso, en este caso lo pudimos preservar. Así es como queda esqueletizada la curvatura menor, ahí se ve, y como queda esqueletizado también el pedículo hepático. La peritonectomía menor también incluye la peritonectomía de lo que sería la transcavidad de los epiplones. A veces hay que sacarle el peritoneo de la cara anterior del páncreas, por ejemplo, y sí o sí hay que sacar el peritoneo que recubre la crura diafragmática y el borde izquierdo de la vena cava, ¿no? Esto probablemente sea desde el punto de vista técnico la parte del procedimiento que sea más demandante, más compleja. La peritonectomía diafragmática, lo que hacemos es separar el músculo del peritoneo, vamos ejerciendo una tracción sobre el peritoneo, que está engrosado generalmente, cuando el peritoneo tiene algunos implantecitos y es muy fino, esta parte es muy dificultosa, pero acá vemos cómo está el riñón detrás y todo mi diafragma ha quedado totalmente libre de tumor. Vamos hacia el otro lado, digamos, vamos hacia la cara hepática y tenemos que hacer una glisonectomía ahí para terminar de sacar el peritoneo que recubre el diafragma derecho. Lo liberamos primero del músculo y después del hígado. Eso sería la cara hepática, estamos viendo, ¿no? Un tumor, claramente un tumor mucinoso, el que estamos viendo en este caso, ¿no es cierto? Ahí está terminando la glisonectomía, al hígado le encanta el calor, así que no pasa nada que uno le pase toda esa cantidad de electrobisturí sobre la cápsula de glis. Así es como se ve, queda libre de tumor. Lo mismo hacemos del lado izquierdo, ¿no es cierto? Este es el peritoneo, este es el músculo diafragma. Vamos electroevaporando la superficie del músculo ahí, logrando que este se despegue. Ven, con este tipo de utilización hay mínimo sangrado, en este caso hubo que sacar el vaso también, ¿no? Para poder terminar de, ahí estamos resecando el vaso. Tenemos la vena esplénica, ahí la arteria esplénica disecada, y tenemos el diafragma, y fíjense cómo queda la cola del páncreas parcialmente peritonectomizada y el resto del páncreas con el peritoneo preservado, porque
obviamente no se ve, al menos macroscópicamente no se ve que haya tumor ahí, por lo tanto no lo sacamos a ese peritoneo. Y por último, hacemos la peritonectomía pelviana, el fondo del saco de Douglas por una cuestión gravitacional suele estar comprometido, y lo que hacemos es una disección centrípeta, vamos alrededor del peritoneo, empezamos bien externo, y vamos haciendo círculos concéntricos, ¿no es cierto?, disecando todas las estructuras hasta llegar finalmente a lo último que sacamos, que es el fondo del saco de Douglas con el recto, ¿no? Muchas de las veces hay que sacar el recto, otras veces uno puede preservarlo y hacer la peritonectomía preservadora de recto, que se llama, que es sacar el peritoneo pelviano, pero sin necesidad de hacer la prostatectomía, o la sigmoidoprostatectomía, que es lo que hacemos generalmente. Ahí estamos por afuera, como les decía, eso es se ve ahí la arteria uterina, del lado derecho. Acá ustedes fíjense que la ligamos y la suturamos también, ¿no? No queremos tener ninguna hemorragia postoperatoria. Ahí las ALIS tienen la pared vaginal, eso es el recto, lo que vamos a seccionar ahora, con una sutura mecánica, con un clamp para evitar contaminación con materia fecal, obviamente. El recto está preparado como para una cirugía de recto. Nosotros hacemos preparación colónica habitual, mecánica, anterógrada, y ahí es como terminamos de sacar la pieza, ¿no es cierto? Que bueno, esta es una pieza muy grande, porque salió con el título mayor y todo junto, ¿no? En la misma cosa de ser una pieza de colectomía total, que a veces es necesario hacer. Y esto es un ejemplo de cómo podemos hacer para hacer la peritonectomía pelviana con el bajo volumen de enfermedad y preservar el recto, ¿no? El recto se ve ahí más hacia medial, hacia acá, ¿sí? Acá estamos externos. Y estamos haciendo muy prolijamente para tratar de preservar tanto la vejiga, que es lo que tiene la pinza acá de resguardo. Ven como la electroevaporación va logrando hacer la peritonectomía casi exangüe, evidente. Hay muy poco sangrado, ¿no? Son cirugías muy largas, muy demandantes estas. Ahí se ve el útero, el peritoneo, este es el útero, ¿no es cierto? El hocico de Tenca, con el fondo de saco Douglas, y ahí ha quedado peritonectomizado, se ve el trayecto ureteral, se ve el recto completamente libre, y la vagina suturada, y la vejiga finalmente, ¿no? Todo se logró limpiar, digamos, la cavidad pelviana sin necesidad de extirpar más que los órganos ginecológicos y nada más. Entonces, todos estos procedimientos de peritonectomía y las resecciones viscerales son a demanda, no se reseca tejido sin enfermedad visible. Las únicas peritonectomías que hacemos de rutina son la omentectomía mayor y menor, por la cuestión esta de los milicipados. Una vez que hemos terminado de operar y hemos pasado capaz que 4, 5, 6, 7 horas resecando todas estas lesiones, evaluamos cómo nos fue, digamos, y decimos que fue una citorreducción exitosa, óptima, cuando no hay enfermedad visible o cuando quedan muy pequeños nodulitos menores a 2,5 milímetros, el tamaño de un grano de arena más o menos, un grano de arena grueso. Y decimos que la citorreducción ha sido incompleta, o también le llamamos debulking o debulking, cuando han quedado enfermedad mayor a 2,5 milímetros. Hay varias cosas que tenemos que saber, porque cuando hemos terminado de hacer esta cirugía, seguramente hay millones de células neoplásicas todavía dando vuelta en la cavidad peritoneal, y eso sabemos que cuando la citología es positiva, ¿no es cierto? Si uno lavara el peritoneo al final de este tipo de intervención y hiciera una citología de ese líquido, seguramente ese líquido vendría positivo. Entonces, cuando hay citología positiva, el pronóstico en términos de supervivencia suele ser malo. Hay una correlación significativa entre la extensión del trauma peritoneal y la proporción de células malignas implantadas, es decir, que si nosotros hemos hecho toda esa peritonectomía, dejamos todo ese tejido que está, digamos, peritonectomizado, y es un campo muy fértil para que se implanten estas células
que hemos dejado por detrás, que no las vemos, ¿no es cierto? Estamos hablando de la cuestión microscópica, ¿no es cierto? Y sabemos también que cuando damos quimioterapia intraperitoneal para ciertas drogas, nosotros logramos concentraciones dentro de la cavidad peritoneal mucho más altas que las que uno logra por vía hemática, por vía sistémica, la verdad que eso hace que nuestra capacidad de dañar a las células neoplásicas que han quedado sea bastante alta. Si vemos acá en este gráfico, ¿no es cierto? Nosotros damos, esto es una escala logarítmica, ¿no? Si nosotros damos la quimioterapia en el momento cero, acá dentro de la cavidad peritoneal, la concentración de la droga en la cavidad peritoneal va cayendo a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Esto medio hasta 100 minutos. Y fíjense cómo sube la concentración en los nódulos tumorales, y cómo sube la concentración, obviamente, plasmática. O sea que algo de la droga se absorbe y pasa al compartimento plasmático, pero si usted mide el área bajo la curva comparativa entre todo esto versus esto, acá hay más o menos 200 veces la concentración dentro de la cavidad peritoneal más alta que la concentración plasmática. Entonces, uno tiene un gran efecto antitumoral dentro de la cavidad peritoneal con mínimos efectos sistémicos. Como vemos, hay poca diferencia y poco pasaje de la droga al compartimiento plasmático, que es lo que provoca al paciente los efectos adversos, ¿no es cierto? La náusea, los vómitos, la caída del cabello, todo eso es por lo que ocurre en el compartimento plasmático. Mientras la quimioterapia se queda en el compartimento peritoneal, no vamos a tener todas esas cosas, ¿no? Todos esos efectos adversos. Bueno, prácticamente ¿cómo lo hacemos? Tenemos un reservorio de quimioterapia y dos bombas, una bomba que lo hace pasar al líquido, con la solución que contiene la quimioterapia por un intercambiador de calor. Este intercambiador de calor tiene afuera agua caliente que lo calienta esa solución, la solución llega caliente a través de un catéter Tenkov, llega a la cavidad peritoneal, y de ahí sale a través de 4 catéteres que son aspirados por una bomba aspirante que la devuelve al reservorio cerrando el círculo. Bueno, eso lo hacemos más o menos a 43 grados, estamos calentando la solución. Obviamente que hay una pérdida, ese es el intercambiador de calor y ese es el reservorio. Hay una pérdida de calor en las tubuladuras, por eso la solución llega a 42 grados más o menos al paciente, que es nuestra temperatura target, ¿cierto? 41, 42 grados, y lo hacemos durante 90 minutos utilizando la técnica del coliseo, ¿cierto? Este separador de Thomson que usamos, que es un separador autoportante autoestático, y hacemos esa cavidad, esa piscina ahí, en donde está la quimioterapia, ¿no? Y la hacemos circular por 90 minutos. Como se ve, y bueno, una vez que terminamos esos 90 minutos, aspiramos la solución y hacemos las reconstrucciones, las anastomos si quedan falta, etc. Esto, obviamente, el paciente pasa a terapia, generalmente ventilado, pues son procedimientos largos, nuestro tiempo promedio cuando hacemos HIPEE que es alrededor de 9 horas, estos pacientes se quedan unos 20 días en promedio en el hospital, en terapia intensiva están entre 2 y 5 días, y la morbilidad grado 3-4 en las series internacionales es del 37%, y una mortalidad del 3,7%, ¿no? Este es el resumen de muchos trabajos publicados en todo el mundo, ¿no? A partir de la difusión de este tipo de tratamiento que se dio en los años 2000. Las complicaciones más frecuentes son la infección urinaria, la anemia, un 4%, o sea, uno de cada 25 pacientes hace una fístula enterocutánea, que es muy temida, ¿no es cierto?, por los cirujanos siempre. La infección de catéter central es del 4%, aunque esto depende de qué centro estemos hablando. Los centros de los países desarrollados están cerca de 0 en la infección de catéter central. Las colecciones intraabdominales son el 3%, la infección de orina quirúrgica el 3%, bueno, y otras. Esto, digamos, justamente por lo que acabo de mencionar, es un procedimiento complejo que necesita un entrenamiento especial. No hay ningún misterio, pero sí necesita un entrenamiento adecuado para esto, no es para el cirujano general.
El cirujano general, cuando encuentra una carcinomatosis, tiene que hacer una detallada descripción de la extensión y la distribución de los implantes peritoneales. Hay que describir cómo estaba el intestino delgado, si tenían muchos implantes, pocos, todo lo largo, solo en un sector, etc. Hay que describir cómo estaba el pedículo hepático, cómo estaba la vejiga, que son los 3 puntos más complejos de citorreducir y que pueden contraindicar, ¿no es cierto?, la citorreducción. Y bueno, idealmente tomar fotografías o filmar, ¿no es cierto? Esto ayuda a los centros expertos y evita exploraciones quirúrgicas innecesarias, ¿cierto? Como decía antes, esto necesita un entrenamiento especial. La curva de aprendizaje es bastante empinada, y esta cirugía debería ser realizada en centros expertos porque se trata de procedimientos largos, complejos y costosos. Esta es la conclusión de estos trabajos del grupo del Instituto de Cáncer de Milán, de Marcello Veraco, y del Instituto de Cáncer de Ámsterdam, de Bill Verbal y Franz Mulder. La meseta de la curva de aprendizaje se alcanza después de 130 procedimientos, y los centros estos tienen mejor selección de pacientes, menos complicaciones y mayor tasa de reducción completa. Y estos centros deberían ser contactados al momento del diagnóstico de la carcinomatosis. Bueno, me voy a referir brevemente, ya para ir terminando, a un trabajo que se publicó este año, en febrero salió finalmente publicado, aunque había sido presentado en ASCO hace 2 años, que es el PRODIGE 7, en donde lo que se hizo fue comparar, tratando de ver si HIPEC era no útil, se compararon 2 grupos de pacientes. Uno que iba a citorreducción, terminaba la citorreducción, y algunos lo cerraban, terminaba el caso ahí, y el otro grupo de pacientes lo sometían a HIPEC, les daban esto que les mostré de la quimioterapia hipertérmica, ¿no es cierto? Eran pacientes de más o menos grupos muy comparables, pacientes de más o menos 60 años, la mitad varones y mujeres, tumores del colon derecho del 38% y del colon izquierdo fueron casi el 50% en ambos grupos. Esos son los datos más importantes. Se logró una citorreducción completa, es decir, la reducción macroscópica, ¿no es cierto? Siempre, la citorreducción completa nos referimos a la visión del cirujano. No estamos hablando de R0, R1, eso no hay que confundir estos conceptos, ¿no? R0, R1, R2, eso es para la cuestión microscópica, R0 y R1. En esto cuando dejamos enfermedad por detrás, estamos diciendo que es un R2, ¿no? Siempre, porque es macroscópica. Entonces, la citorreducción macroscópica se logró en el 90% en ambos grupos. El índice de carcinomatosis peritoneal tuvo una mediana de 10 y de 9, o sea, era una carcinomatosis moderada, diría yo. El tiempo desde el diagnóstico hasta la cirugía pasaron más o menos 5 meses en ambos grupos, y la cantidad de regiones afectadas por la carcinomatosis fue similar. Todas las demás cosas fueron similares, ¿no? Todas las demás variables analizadas. Y acá ven las curvas de supervivencia. La supervivencia fue similar en ambos grupos, en el grupo que fue solamente cirugía y también en el grupo que fue cirugía más HIPEC, y no hubo diferencias estadísticamente significativas. Pero una de las cosas más importantes que podemos extraer de este trabajo es que la supervivencia media, si ustedes ven acá, si puedo poner el cursor, no lo veo, a ver si sale, ahí está. La supervivencia media, que está acá, miren dónde viene. 38 meses, ¿no? Ahí, en ambos grupos. O sea, más de 3 años de supervivencia en pacientes con carcinomatosis. Esto era impensado pocos años atrás, ¿no es cierto? Paciente con carcinomatosis vivía 6 meses, cuando yo era residente vivía 3 meses, 4 meses. En la década del 90, eso después con las quimioterapias mejores fue mejorando, pero no los voy a aburrir con trabajos de los oncólogos y demás, pero esto está ampliamente probado que la cirugía de citorreducción, cuando los pacientes están bien seleccionados y uno puede lograr una citorreducción completa, se benefician claramente de la cirugía. Aparentemente, al menos por lo que dice este retrabajo, no se benefician tanto de la quimioterapia hipertérmica los de colon.
Si ustedes leen los trabajos de ovario, hay todo un aumento de la popularidad de HIPEC en las pacientes de cáncer de ovario. El Memorial de New York acaba de publicar un trabajo muy positivo, está bien que es un fase 2, pero muy positivo para hacer HIPEC en ovarios, por ejemplo, ¿no? Y no se discute HIPEC ni en mesotelioma ni en pseudomixoma. Así que, bueno, en colon todavía no sabemos si solamente lo tenemos que operar o además de operarlo lo tenemos que hacer HIPEC. Lo que dicen los que están en el tema HIPEC, toda esta gente del SOGI, este grupo internacional, si ustedes los escuchan a ellos, nosotros nos tuvieran la oportunidad de unirse a nuestro curso de actualización del Sanatorio Allende, estuvo el doctor González Moreno de Madrid, que es el director de MD Anderson Madrid, y él nos decía que sí, lo que se probó es que HIPEC con oxaliplatino, que es la droga que se usa en este trabajo puntualmente, no sirve. Ahora, seguramente sí sirve con la droga que usa Sugarbaker habitualmente, que es mitomicina C. Bueno, la oxaliplatino se dan 30 minutos versus 90 minutos que se usa mitomicina C. Bueno, ya entramos ahí en una discusión un poco más fina, pero creo que la respuesta todavía no es, con este trabajo no podemos decir HIPEC no sirve. En todo caso podemos decir HIPEC, oxaliplatino, a 30 minutos no sirve. Veremos si alguna vez tenemos la posibilidad de ver otro trabajo. Lo que sí se probó es que sirve en un grupo pequeño de pacientes, que son los que tienen un PSI de entre 11 y 15, un grupo chiquito, ¿no? Muy pequeñito y muy difícil de discernir eso, sobre todo en el, ¿no? Y lo que sí tuvieron es que entre el día 30 y el 60, los que recibieron HIPEC tuvieron una tasa de complicaciones de 26% contra el 15% del grupo de citorreducción sola, es decir, complicaciones alejadas, generalmente hematológicas, probablemente por el oxaliplatino. Por eso los detractores del oxaliplatino, son los franceses sobre todo, son los que usan el oxaliplatino, porque el oxaliplatino lo inventó un argentino en Francia, así no se sabía ese dato, en el año 1999. Una historia muy interesante, esa después se las cuento algún día si ustedes quieren. Bueno, oxaliplatino es el que da toxicidad hematológica alejada, no así la mitomicina C, así que los partidarios de la mitomicina C dicen que esta cuestión adversa no hubiera existido si hubieran usado esa otra droga. Bueno, detalles nada más. Bueno, esto es, como recién les dije, no quería aburrirlo con datos de los oncólogos, pero es un trabajo hecho por cirujanos sobre, es un grupo, una revisión, digamos, de pacientes que tenían carcinomatosis y que fueron tratados con quimioterapia sistémica, ¿cierto? Entonces hubo 14 estudios de fase 3 que incluyeron pacientes que tenían pacientes con diseminación peritoneal. Se hizo un análisis individual de cada uno de los pacientes enrolados y el objetivo primario fue la comparación de la supervivencia global de los pacientes con y sin diseminación peritoneal. Esto es sin cirugía, no es tratamiento con quimioterapia. Esos estudios involucraron a 10.500 pacientes. El 87% tenía carcinoma colorectal metastásico no peritoneal, el 11% tenía metastásico peritoneal más no peritoneal, y solo el 2% tenía metástasis peritoneales únicas. Y fíjense las curvas acá. Estas curvas son muy interesantes. Miren, a los que mejor les fue con quimioterapia sistémica, a los que tenían metástasis no peritoneales en un solo órgano. La mayoría de estos deben haber tenido metástasis hepática, claramente, ¿no? Después, a los que peor les fue, tenían metástasis peritoneales más no peritoneales, seguramente hepáticas, pulmonares, etc., ¿no? Y les fue muy parecido a los que tenían metástasis peritoneales solas, ¿no es cierto?, que es la curva violeta, digamos, esta es metástasis peritoneales solas, y después les fue igual a lo que tenía metástasis no peritoneales en múltiples órganos, es decir, a los que tienen carcinomatosis peritoneal le va igual que a los que tienen hígado más pulmón o hígado más hueso, o sea, le va realmente muy mal, ¿no? Con la quimioterapia sistémica, o prácticamente con cualquier tratamiento. Por eso es que es tan útil en los pacientes que uno puede hacerlo en la citorreducción, porque eso, más allá de la quimioterapia intraoperatoria, no, porque eso ha mejorado claramente la supervivencia, ¿no? Y acá vean cómo les va
ya más filtrada la curva, ¿no es cierto? La curva celeste es a los pacientes que tienen pulmón, que a los que mejor le va, los rojitos son los que tienen hígado solamente, y a los violetas, que son los peorcitos, son los de metástasis peritoneal. Y fíjense que la supervivencia media, acá, perdón, a ver si aparece el cursor acá está. La supervivencia media con quimioterapia sistémica es 14 meses más o menos, ¿no? También que obviamente acá seguramente hay un grupo de pacientes que eran irresecables porque la enfermedad peritoneal era demasiado avanzada, pero cuando uno logra, los pacientes que uno logra hacer la citorreducción, tenemos, recién vimos, más de 3 años de supervivencia. Por lo tanto, hay que tratar de llevarlos a estos pacientes a cirugía porque claramente es muy útil, ¿no? Muy brevemente, y ya termino, nosotros hemos hecho 62 cirugías de citorreducción desde abril del 2007, 43 de esos pacientes recibieron HIPEC, otros no hicimos HIPEC porque no estaba indicada o porque el paciente no quería, bueno, por diversos motivos. Logramos un 90% de citorreducciones óptimas, es decir, estamos en las cifras internacionales, la edad promedio de nuestros pacientes jóvenes de 46 años. Bueno, lo que más hemos hecho obviamente es colon, pero hemos hecho 16 pacientes con pseudomixoma y 9 pacientes con mesotelioma, y 14 de ovario, ¿no? Así que esos han sido nuestros principales primarios. Ahí están la HIPEC versus no HIPEC, y dijimos que hicimos 43 versus 19, y tuvimos 37% con complicaciones serias, el número calcado del que les mostré antes de las series internacionales. Y también la mortalidad de 2 pacientes fue de un 3,2%, que exactamente calcado, parece que lo hubiéramos dibujado los números, pero no, son números reales, así que esas son nuestra experiencia, ¿no? Vieron que son un montón de años, porque es muy difícil conseguir conseguir que estos pacientes lleguen al quirófano por varias razones. Primero porque la mayoría de las veces que los pacientes que recibimos están sobretratados con quimioterapia y ya no tienen chance de cirugía, eso es lo que más frecuentemente nos pasa. Otras veces nos mandan pacientes que no tienen indicación, por ejemplo nos mandan, yo veo por ejemplo muchos pacientes que tienen carcinomatosis de origen pancreático, me lo mandan para citorreducciones, no, ¿viste? No tiene, claramente por el tipo de tumor primario no tiene indicación de citorreducción. Y la otra cosa es que tenemos después los problemas administrativos, porque como les dije, es una cirugía muy larga y una hospitalización prolongada. Los pacientes durante algunos días necesitan nutrición parenteral, es decir, los costos son altos y también hemos tenido problemas de tipo administrativo. Así que la citorreducción y HIPEC todavía no ha encontrado el lugar definitivo, ¿no es cierto?, en el esquema de tratamiento de pacientes con neoplasia peritoneales. Creemos que tenemos que tratar de llevar a estos pacientes a cirugía con o sin quimioterapia previa, eso es parte de la discusión del grupo multidisciplinario, y nosotros realmente esto del trabajo en equipo lo hacemos como una especie de religión, ¿no? Ningún paciente de esto llega a quirófano si no está discutido en el comité multidisciplinario antes, porque si no tenemos ese aval y esa congruencia de opiniones, realmente estos pacientes no tienen el beneficio que uno espera. Nada más, yo dejo acá y por supuesto si hay preguntas y demás, Bueno, encantado de Pablo, contestar. te agradezco muchísimo en nombre de la asociación. Franco no está presente, pero también te transmite lo mismo. La verdad que fue un lujo excelente, muy lindo los videos. La verdad que he tenido la posibilidad, porque no es común, de formarme en un centro donde se hacía esto. Y la verdad, como vos dijiste, son cirugías impresionantes, sumamente laboriosas, muchas veces ingratas con el cirujano, pero la verdad que es un tema hermoso y bueno, nos has instruido muchísimo en el tema, y sobre todo en esta última controversia me encantó con el tema del cáncer de colon, y es algo al menos que yo personalmente, si bien no hago colon, hago lo que viene después, que son las metástasis hepáticas, y la verdad que es muy frustrante ver cómo muchas veces lo nuestro puede andar bien, porque el hígado es un órgano muy noble, y después fracasan los pacientes a nivel peritoneal, y que ustedes estén avanzando tanto en esto, y estoy seguro que hay muchísimo, muchísimo por avanzar. Creo que lejos de ser un tema cerrado, como decís vos, la citorreducción sí, el IPEC se verá,
pero es un tema sumamente apasionante y que estoy seguro que tiene mucho por venir. Y lo tenemos de paso acá al Facu también, que hace esto, así que Facu, si le querés hacer alguna pregunta a Pablo, yo tengo un par, pero bueno, teniéndolo a Facu presente, la verdad que le damos la palabra al Facu. No, bueno, primero buenos días a todos, estoy un poco difónico. Felicitarlo a Pablo, me parece que no solamente su formación y experiencia, sino lo íntegro que es como persona, lleva a que cada palabra que él diga sea creíble y su dignidad en la presentación de sus resultados hace que se valore mucho más cada cosa que él haga. Eh, Debo reconocer que le escribí el día que él asumió como jefe de sanatorio a los pocos días, con el orgullo de que al sanatorio tuviera un jefe de cirugía como Pablo, por la integridad que es como persona, y segundo, que me ha ayudado mucho en el momento de tomar algunas decisiones de mi vida, y sin quizás conocerme tanto, lo he llamado y él me ha ayudado a tomar esas decisiones, y que fueron las que él me aconsejó, y se lo agradezco eternamente, y por eso lo hago público. Segundo, Pablo, quería un poco destacar algunas cosas que vos dijiste, el tema de la laparoscopía. Creo que la laparoscopía, lo que nos pasa habitualmente es que no se hace una conciencia en el momento de un cirujano general o un ginecólogo, y siempre se subestima el volumen de enfermedad, que coincido completamente con vos lo que pusiste, de destacar los puntos a revisar para que llegue al cirujano que hace cirugías peritoneales con esa característica de análisis al momento y ahorrar mucho tiempo al paciente. Y segundo, en particular, quería preguntarte si haces en alguna oportunidad, en particular en algunos trabajos de cáncer de colon y cáncer de ovario, en particular en cáncer de ovario, sumarle en el postoperatorio de las primeras 72 horas quimioterapia sistémica. Bueno, primero, gracias por tus palabras, Facu. Viniendo de un amigo como vos, son doblemente apreciadas. Y respecto de la quimioterapia sistémica, no lo hemos, el protocolo de Schwarzbecker lo incorpora, él hace HIPEC, hace lo que él llama quimioterapia bidireccional, y eso también lo hacen bastante en Europa, que es hacer HIPEC y a la vez hacen quimioterapia sistémica intraoperatoria. Pero la verdad que, al menos con nuestro grupo de anestesiólogos, eso no va a ocurrir nunca, porque no están dispuestos a que hagamos una terapia sistémica mientras ellos están trabajando con el paciente, que es un paciente límite, ¿viste? Que es un paciente siempre que está con algún inotrópico, con cambios en la temperatura corporal, etcétera, etcétera. Y entonces, durante, no. Y en el postoperatorio inmediato no lo hemos probado. Lo que sí hemos hecho es quimioterapia intraperitoneal postoperatoria, que le hemos hecho en varios mesoteliomas. Vos sabés, mira, la primera paciente que operamos allá, yo puse abril del 2007 como fecha de inicio de nuestro programa. Bueno, esta chica fue una paciente que mandó Mariano Jiménez de Buenos Aires. Nos lo mandó y le hicimos interrupción más HIPEC y le hicimos EPIC, o sea, Early Postoperative Intraperitoneal Chemotherapy. En ella fue el primer caso que hicimos y lo hicimos con paclitaxel a la quimioterapia postoperatoria intraperitoneal normotérmica, y esa chica todavía está viva y está libre de enfermedad, así como es el caso que uno quisiera presentar en todos los congresos, digamos, que no fue bárbaro. Obviamente que tenemos lo que no va mal. Hace poco operamos un hombre de 60 años que nos pareció que era un caso medio límite, pero que estábamos bien, que íbamos bien, y hicimos una muy buena citorreducción, muy compleja técnicamente, porque como te digo, la enfermedad tiene un PCI de 12, de 13, no me acuerdo, y bueno, hizo mucha complicación, eso que no arranca el paciente, y a los 3 meses murió de metástasis hepática el hígado, pero una metástasis al lado del otro, una metástasis al lado del otro, que no, ni en la intraoperatoria, ni el PET previo, nadie nos lo había señalado. Entonces, te digo los dos contrastes, ¿no es cierto? El éxito y el fracaso con el cual tenemos que convivir, porque realmente no tenemos herramientas todavía para poder discernir exactamente esos pacientes. Y me viene a la memoria este paciente tan desafortunado, un militar, porque me quedé con las ganas de haber hecho quimioterapia sistémica, ¿viste?
quizás ese paciente sí se hubiese beneficiado de una quimioterapia bidireccional. Biológicamente, claramente era una enfermedad súper agresiva y a lo mejor no es lo mismo, ¿viste? Pero te queda ese sabor de no hubiera podido hacer algo más. Bueno, Pablo, Muchas gracias. yo te quería hacer una pregunta que siempre hago la misma, pero bueno, soy insistente con el tema, sobre todo porque, bueno, como vos dijiste, muchos debutan con enfermedad muy avanzada, ¿no? Si bien eso ha mejorado con las imágenes y todo, pero a veces es difícil poder rescatarlo. Pero después está el otro extremo, ¿no? El extremo de el paciente con un tumor T3, T4, en el cual uno no ve enfermedad macroscópica, pero bueno, siempre queda la duda si microscópicamente no hay y uno por ahí con un second look o con algo profiláctico podría evitar el desarrollo futuro de la enfermedad. Sobre todo nos está pasando mucho con cirugías que uno macroscópicamente se queda muy tranquilo, tanto en el primario como en las metástasis, ver recurrencias tardías peritoneales y que termine siendo el desenlace final de estos pacientes. Entonces, vos ya dijiste que parece un capítulo bastante concluido, el tema al menos con Oxal y la quimio intraperitoneal en la situación de la citorreducción y el rescate, pero como profilaxis, es un capítulo cerrado, para nada cerrado, con mucho desarrollo futuro, la cirugía mini-invasiva como probabilidad en esto, es decir, la quimioterapia hipertérmica para la profilaxis, es decir, matar lo que no vemos o que pues, se puede desarrollar a futuro, ¿no? Una hipótesis interesantísima esa. Cualquiera de los residentes nuestros te podría contestar porque en el bibliográfico de este jueves analizamos ese tema justamente. Y Ajá. analizamos el artículo de Diane Guéret, que es multicéntrico francés, que fue desgraciadamente negativo porque la hipótesis es súper atractiva. Es decir, vos Claro. decís, estos pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar carcinomatosis, yo lo dije al pasar el perforado, pero también el que tiene una metástasis única, la que tiene una metástasis única en el ovario, la que tiene un T4, ¿no es cierto? Un paciente que tiene un T4 de sigmoide, ponele, que vos sabés que es un tumor que estaba medio pegado al desgado, ahí que no lo pudo, dice, le sacamos el tumor, pero ese vos decís, tiene alta chance de recurrir al peritoneo. Bueno, el estudio que hicieron los franceses y uno muy similar al holandés, los dos fueron coincidentemente negativos. No mejoró la supervivencia hacer un second look con omentectomía y HIPEC comparado con no hacerle nada. Así Sí, que qué esa pena, ¿no? hipótesis hermosa, pero desgraciadamente la Por realidad ahora al de los menos, datos, no. por ahora al menos negativo. Bueno, che, qué lástima, qué lástima. Bueno, ojalá en el futuro salga algo. Pablo, bueno, si no hay ninguna otra... Facu, No, decime. quiero aclarar, creo que soy un poco coincidente con Pablo en que los trabajos norteamericanos que se publicaron después del artículo francés están como, bueno, primero con la mitomicina C, como decía Pablo, pero son mucho más, digamos, optimistas en el resultado. Si hay un trabajo publicado, que no sé si es el mismo, pero del mismo grupo, de que no se beneficiaría mucho de la paroscopía, por lo menos hacerla como second look, pero sí el hecho de comitomicina y exponer las introducciones con un PCI inclusive un poco más alto con buenos resultados, ¿no? Ujú. Bueno, un tema para charlar mucho más largo, pero estamos con los tiempos complicados. Pablo, muchísimas gracias por estar, por apoyar el curso un día sábado, en el cual siempre uno tiene programas familiares, personales, así que te liberamos, ¿sí? Muchísimas gracias de nuevo y bueno, ya seguramente tendremos el lujo de tenerte en el futuro. A disposición, por supuesto.